El fin de semana pasado se procesó con prisión preventiva al imputado. La Fiscalía, cuando se produce finalmente el deceso de la víctima, se precisó el hecho y se le imputó homicidio agravado por ensañamiento. Y esa fue la calificación con la que finalmente fue procesado con prisión preventiva. Recordemos que el hecho este había sido un lunes y en función de la gravedad de las heridas que tenía, fue intervenido quirúrgicamente, estuvo en terapia hasta el jueves y el jueves recién se produce el deceso de la semana pasada, no de la anterior. Y bueno, en función de eso, del deceso, se le practicó la autopsia y a partir del resultado de la autopsia se pudo precisar el hecho y bueno, en función de la cantidad de lesiones que tenía y la gravedad de las mismas, se le imputó un homicidio agravado, entendiendo que tuvo por fin causar un dolor más del necesario para causarle la muerte, ¿no es cierto? Ellos dos, hablo de Moreira y de Escariot, eran conocidos, ¿verdad? Para poner en contexto, ellos habían tenido un altercado, la víctima con el imputado, ese mismo día, momentos antes, toda vez que el dueño de la casa le había solicitado que no quería que viva tanta gente en el domicilio porque habría tenido algún problema de convivencia, algún altercado y no le gustó al dueño de la propiedad esto. Y ese problema habían tenido antes, pero había sido zanjado. Además, habían cenado juntos en la mesa y todo. Y bueno, después fueron a boliche juntos, fueron a un bar juntos, a tomar algo. En realidad, la discusión se da por una tercera persona que no vivía con ellos, que estaba de visita, y llega Moreira exigiéndole que se retire del lugar. Habrían tenido una diferencia por una deuda económica, el imputado con esta otra persona, y ahí es donde intercede el dueño de casa y le dice, bueno, no voy a permitir que lo eche y demás. Bueno, y en ese contexto se da la agresión. Hablamos de Mansilla. Sí, esa es la tercera persona que no participó en el hecho, no participó de la pelea, pero era a quien el imputado habría querido echar del domicilio. Y era amigo a la vez de la víctima, ¿no es cierto?, de Escariot. Entonces, digamos que Escariot quiso separar. Sí, él se metió a interceder para que no se peleen los otros dos y ahí se fue de control y bueno, Moreira empieza a agredirlo a él y bueno, Escariot intenta sacarlo hacia afuera y mientras era agredido. Y en ese contexto también se mete el hijo hacia el final de esa disputa a intentar hacer que dejen de agredir a su papá y bueno, también es lesionado. Llama la atención, ¿no? La violencia, doctor, de la situación, digo, todo entre conocidos. Quizás en un momento se mencionó el alcohol, el consumo como disparador. ¿Esto puede ser un atenuante, doctor? No, bueno, ellos habían estado en un bar esa misma noche ingiriendo bebidas alcohólicas acá en un bar de la ciudad y luego se fue la víctima primero a su domicilio, después se retiró el imputado. Y en función de eso hay que ver, se solicitaron las pericias toxicológicas para ver la cantidad y qué es lo que ingirieron, ¿no? Y en qué cantidades, qué cantidad de alcohol y qué otras sustancias pudieron haber ingerido o no, y ver en función de las pruebas que den y los análisis forenses, y bueno, en la pericia psiquiátrica también, ver qué influencia tuvieron en el desarrollo de la conducta, ¿no es cierto? Eso será una materia de discusión después del juicio. Con respecto a la situación de Aaron Moreira, ¿él va a seguir detenido? Quizás no salga antes del proceso judicial. Miren, la situación procesal de él hoy está procesada con prisión preventiva y bueno, tendrá que ver si la defensa apela o no ese procesamiento y ver qué resuelve en segunda instancia la Cámara de Apelaciones. En todo caso, en función ya sea del propio procesamiento, de la calificación legal y o de la prisión preventiva, ¿no es cierto?